Eh, Hoy estamos conmemorando el Día del Agricultor Costarricense. Eh, Saludamos, en realidad el día es mañana, el 15 de mayo, y saludamos a todos los agricultores y las agricultoras de este país, ganaderos, ganaderas, pescadores, pescadoras, quienes nos traen el alimento a la mesa todos los días. Un saludo muy especial desde la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. El ciclo de conferencia que hemos preparado básicamente está alrededor del tema de las semillas. Las semillas, como todo, producir cosechas de calidad, contribuyendo a la seguridad alimentaria, tienen un valor cultural, culinario, tienen un valor genético para preservar las características biológicas de las especies y también tienen un valor como la base de una actividad empresarial interesante. Entonces, todos estos aspectos del tema de semillas los vamos a ir viendo desde diferentes ángulos. En este momento me permito presentar a nuestra conferencista invitada, la doctora Martha Wilcox. Martha Cameron Wilcox Gallagher es investigadora en el Departamento de Agronomía de la Universidad de Wisconsin en Madison, en los Estados Unidos. Ella es originaria del estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Obtuvo su grado de licenciatura en agronomía en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, así como la maestría en fitotecnia, trabajando en fitomejoramiento de maní. Recibió su doctorado de la Universidad de Wisconsin en fitomejoramiento y fitogenética, especializada en el mejoramiento de maíz para nutrición de vacas lecheras. Luego trabajó un postdoctorado en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en México, en el CIMMYT, en la selección genética de maíz para resistencia al gusano barrenador. Posteriormente fue contratada en el CIMMYT como científica permanente y trabajó en cuestiones de bioseguridad relacionadas con cultivos experimentales de maíz transgénico, en colaboración con científicos mexicanos expertos en recursos genéticos del año 1995 a 1997. De regreso a los Estados Unidos, trabajó para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el mapeo molecular de genes para resistencia a aflatoxinas. Ella regresó a México en 2011 para trabajar como coordinadora de evaluaciones fenotípicas para el proyecto de semillas de descubrimiento. En el 2014 empezó como coordinadora de mejoramiento de maíces nativos en el CIMMYT, trabajando en un proyecto de mejoramiento participativo y mejoramiento agronómico en áreas marginales. En esta capacidad empezó a trabajar para conectar a los agricultores con los mercados culinarios. En enero de este año inició labores en la Universidad de Wisconsin en investigaciones de maíces para consumo humano. Es en esta capacidad del último trabajo que tuvo en el CIMMYT que empezó a trabajar para conectar agricultores tradicionales con mercados culinarios y en el tema de semillas nativas, que ella ha desarrollado un trabajo muy interesante que es básicamente lo que va a versar su conferencia de hoy. Entonces, sin más presentación, Marta, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar hoy en esta actividad del Día del Agricultor y pues te damos ya la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes hoy. Y voy a platicar un poquito sobre maíces nativos de México y mercados culinarios como una vía de conservación de biodiversidad y comunidades tradicionales. Ups. Perdón, no está avanzando.
Perdón, ya. Como ustedes saben, Mesoamérica es el centro de origen de maíz y desde Mesoamérica se fue dispersado a todo el mundo el maíz por actividades humanas. En la área que ya conocemos como México, hay 59 razas que evolucionó bajo domesticación de gente indígena que todavía están cultivados dentro de México. Y estos maíces llamamos maíces nativos de México y todavía están sembrados en más que 60% de las hectáreas sembrado cada año a maíz. En esta mapa se ve los estados de México y se puede ver que la distribución no es homogéneo de los maíces nativos. El verde más intenso son las áreas con 85 a 100% sembrado a maíces no mejorados y el verde clara es donde siembran entre 10 y 0% maíces no mejorados. En mayor parte, los maíces mejorados son híbridos y los maíces no mejorados son maíces nativos o también se llaman criollos. Las razones que los productores todavía siguen sembrando estos maíces nativos tiene en parte que ver con los diversos usos culinarios. Hay más que 700 platos documentados de uso de maíz en México. De ellos, hay muchos que están considerados mejor hechos con maíces nativos y algunos que a fuerza tienen que usar una raza específica para elaborar el plato. También otro factor son los diversos climas de producción de maíz en México. En México se produce maíz en todas las partes, pero los factores importantes en el agroambiente son de altura, entre nivel de mar hasta 3,000 metros arriba del mar, y la precipitación entre partes muy secos hasta partes de selva de lluvia. Y entre estas áreas grandes hay microambientes demasiado pequeños y específicos para ser atendidos por programas de mejoramiento de híbridos. Aquí es una foto de un pueblo en la Sierra Sur de México. Es un pueblo chatino donde cada tarde a las 3 de la tarde baja las nubes y se encierra todo con una neblina que es perfecto para el desarrollo de enfermedades foliares de maíz. Y en este pueblo evaluamos los maíces nativos locales. En este caso son de la raza comiteco. Aquí se ve de variantes amarillos y blancos en comparación de un buen híbrido liberado por el Programa Nacional, el H377, que está recomendada para la zona. Pero en este microambiente, realmente este híbrido se tronó por enfermedades y es evidente que la mejor opción es el maíz local nativo de este pueblo. Y eso es una experiencia que vemos en muchas partes. En 2014, empezamos un proyecto de mejoramiento de maíces nativos enfocado en mejorar la seguridad alimentaria
de los agricultores de autoconsumo. Eso fue un proyecto donde tiene que entender la cultura del autoconsumo en México. Los productores son en general tradicionales que conservan maíces nativos y guarden y seleccionen sus propias semillas. Ellos reciben la semilla dentro de la familia desde sus ancestros y mantienen muchas veces varias razas y colores en un solo pueblo para sus distintos usos. Siembran suficiente para alimentar su familia y en general no les interesan invertir tiempo y recursos en producción de granos excedentes si no hay un mercado evidente y confiable. Iniciamos este proyecto como un proyecto piloto y me dijeron que podría escoger un solo estado donde empezar el trabajo. Yo escogí Oaxaca. Uno, porque es un estado mega diversa, con más que 35 de los 59 razas de maíz que se encuentran en México, pero también por la profundidad de experiencia de los científicos en el estado. Trabajamos con el maestro Flavio Aragón de INIFAP, que es el Instituto Nacional de Agricultura, y de Humberto Castro de Universidad de Chapingo. Ellos dos son mejoradores, y con Leodegario Osorio también de INIFAP, quien es un agrónomo y yo estuve coordinando. Llamamos este proyecto Mejoramiento Participativo basado en la comunidad. La razón que trabajamos en comunidades era porque el maíz está polinizado por viento y no es posible mejorar el maíz de un solo productor en una comunidad, pero hay que trabajar con la comunidad entera. Trabajábamos en 5 regiones de Oaxaca, en las comunidades, y empezamos a pedir muestras de semilla de los productores en la comunidad. Cada muestra de semilla de un productor tiene su historia de selección dentro de la familia, entonces están genéticamente distintas. Y con estas muestras hicimos ensayos literados, replicados, y evaluábamos la morfología, características agronómicas y también reacción de enfermedades para seleccionar los mejores muestras de productores, de incrementar y ofrecer a los productores con maíces que estaban rindiendo miles, y también para recombinar y seguir con selección en la comunidad. Los ingenieros del proyecto trabajaron con los productores del pueblo en cuidar el cultivo hasta la cosecha, y ya en la cosecha se hicieron días de campo donde invitamos todo el pueblo y los pueblos alrededor, y perdón, los productores podrían evaluar las muestras y votar con caritas de felicidad cuáles muestras les gustaron más. En esta manera juntamos el mejoramiento participativo con mejoramiento agronómico, donde enfocamos en cosas sencillas como espacio entre matas de la siembra, y también con fertilidad y costo-beneficio al productor. Y tuvimos la suerte de poder incluir acceso al mercado. Y eso realmente siento que fue lo más impactante a los productores. Realmente nos cayó del cielo esta parte del proyecto. Yo recibí un correo
de unas personas buscando comprar maíz auténtico para un restaurante en Nueva York. Yo y los ingenieros de mis colaboradores fuimos casa a casa viendo los productores, preguntando si tenían algún excedente para vender, y juntábamos de varios pueblos 10 toneladas que preparábamos para que estas personas se podrían recoger el flete y se llevaron a Nueva York. Y con esto se abrieron un restaurante que ya después entendí que era del chef más famoso de México, Enrique Olvera. Y el restaurante se llama Cosme. Y el chef Enrique Olvera tenía la visión de usar estas diversas maíces, de sacar lo mejor de ellos y ofrecer que él llamaba tortillas de un solo origen. Entonces el mesero puede venir a la mesa con una canasta diciendo: aquí están sus tortillas, son de tal raza, de tal pueblo, de tal productor, y son un producto único. Y eso realmente fue un éxito enorme. El restaurante fue nombrado el mejor nuevo restaurante en Nueva York en 2015. Y el chef Olvera fue nombrado el mejor chef internacional en 2015. Y esto fue algo detonante al interés en maíces nativos. Yo escribí un proyectito y afortunadamente mi jefe del programa de maíz me dio financiamiento que continuó para 5 años, de vincular productores a los mercados culinarios. Y mi deseo en este proyecto era de trabajar con productores en varias partes de México. Uno fue para mostrar la diversidad de tipos de maíces que tenemos dentro de México, pero también lo otro deseo era que estos son productores de temporal, son pequeños productores con vidas muy frágiles. Y la cosa es, tienen huracanes, sequías, etcétera, y no es un buen idea de tratar de vender excedentes de una sola zona. Hay que repartir beneficios y repartir riesgos para, si está bajo la cosecha, de no presionar a los productores de vender maíz que quieren consumir y poder mover las ventas por varias zonas. La cosa es que esta vinculación no es solamente intercambio de números telefónicos, como tal vez se puede hacer con productores grandes. La vinculación con pequeños productores requiere un trabajo de enseñarles de limpieza de grano, porque de pasar fronteras requirió un nivel de limpieza arriba de que estaban acostumbrados en ventas locales. Y la otra es que nuestro deseo era de abrir mercados para pequeños productores. Muchos trajeron 50 kilos, 200 kilos, 500 kilos, y tuvimos que trabajar en inventarios, porque ya cuando tuvimos un comprador había que repartir los pagos de acuerdo de quién había traído qué cantidad de maíz. Y también el hecho que estuvimos juntando maíz de 30 productores en un solo cargo requería uso de bolsas herméticas de Grain Pro para evitar pérdidas en el viaje de gorgojos. Y también de pasar la frontera tuvimos que asegurar por pruebas de aflatoxina que no tuvimos problemas allá.
Esta conexión con mercados culinarios tenía beneficios a los productores en que los chefs estaban dispuestos a pagar precios superiores por calidad y diversidad. Y podríamos enfocar directamente un beneficio a los pequeños productores, algo que no es fácil en programas de desarrollo. Lo otro es que podríamos promover la conservación in situ del maíz nativo. Y desde 2014, la exportación de maíz nativo fue exponencial en los siguientes años. Aparte de la exportación, había una expansión en México del interés en maíces nativos. Había unos restaurantes ya con 20 años trabajando con maíces nativos, pero abrieron más. También abrieron varias tortillerías de maíces nativos. Entonces había una demanda también en México, igual como internacionalmente. Esta demanda fue expresado en pagos a productores y tuvimos, porque inicié con estas conexiones en 2014 hasta 2018 aquí en esta tabla, supe los precios que estaban pagando por los varios tipos de maíz. Aquí hay 3 razas con 8 variantes que estaban vendiendo por exportación y se ve que realmente esta demanda aumentó los precios a los productores. Y si hacen un promedio de estos incrementos, de estos 8 variantes, el promedio es un incremento de 99% entre 2014 y 2018, comparando con el incremento de maíz híbrido, que fue 12% en el mismo tiempo. Se puede decir que la demanda, que el incremento viene de una demanda. Esta rápida expansión en el mercado y de demanda empezó a preocupar a varias de los colaboradores trabajando en esta conexión con mercados, porque aunque hay 2 millones de productores pequeños en México de maíz, pues faltábamos la infraestructura para conectar todos al mercado y escuchamos que estaban entrando algunas personas vendiendo maíz híbrido como maíz nativo y también grandes productores comerciales buscando semilla de los pequeños productores para sembrar en extensiones. Y quisimos conservar al mínimo un parte de este mercado para estos productores tradicionales, guardianos de estos maíces. Entonces pedimos apoyo de CONABIO, que es la Comisión Nacional de Biodiversidad, para reunir los expertos de maíces nativos y buscar una vía de proteger los beneficios a estos productores. Y después varias reuniones empezamos con los expertos, quienes son no solamente geneticistas, pero ecologistas, socioeconomistas, etnobótanos, químicos de alimentos, definir estándares para la certificación de maíz nativo y formar grupos que pueden certificar el maíz nativo y definir los tipos de productores y comunidades que quisimos beneficiar. La vía que encontramos legalmente de hacer eso fue de formar una asociación civil de estos expertos más representantes de cooperativos de pequeños productores
para hacer una asociación civil que llamamos Pro Maíz Nativo. Y con este grupo trabajábamos en hacer reglas de uso para una marca colectiva para maíces nativos y productos de la milpa. Eso, y llamamos esta marca colectiva Mil País, que incorpora milpa, maíz y país. Y es una marca colectiva, no una marca comercial, porque quisimos tener algo abierto a todos los productores quien quiera adherir a las reglas de uso de la marca. Y este logo de la marca colectiva significa que es maíz nativo verificado por expertos, que el estatus de pequeño productor está verificado, que el maíz nativo está documentado de haber sido cultivado en su área histórica de distribución y que el precio está compensatorio con la calidad y historia del maíz. Y esta marca colectiva fue aprobado por el gobierno mexicano en junio de 2019 y es una marca nacional para pequeños productores nativos. Otro aspecto de este trabajo fue de formar más cooperativas. Aquí es un grupo de productores indígenas de un pueblo en México, en Oaxaca, donde había muchísima demanda internacional para su maíz porque es de una calidad muy alto y muy especial. Y logramos apoyarles en formar una cooperativa legal con cuenta bancaria y la capacidad de emitir facturas, y eso les ayudó a poder controlar más los precios que ellos recibieron y también de cortar la cadena para recibir más beneficio de la venta de sus maíces. También envisionamos intervenciones de facilitar equipo pequeño dentro de las comunidades para ayudarles y capacitarles en todo el proceso de comercialización. Otro aspecto también que hicimos que tenía un beneficio a los productores era de sentar con ellos y documentar todos sus costos de producción con un grupo de productores, y los productores son listos y van llevando sus gastos, pero hasta ellos sorprendieron cuando empezamos a detallar que había cosas que no habían pues calculado como sus propios labores. Y cuando hicimos toda la documentación dentro de varios productores, tuvimos un promedio y rango de gastos que usábamos como un base de recuperación de costos por hectárea. En estas comunidades tradicionales, como mencioné, como ellos crecen varios tipos de maíz, y en este pueblo tienen 4 variantes de colores y ellos no rinden igual. El maíz negro y rojo rinden menos que el blanco y amarillo. Y había mucha demanda por chefs por el negro y rojo, pero siempre estaba en muy poco, tenía muy poco porque estaban perdiendo dinero los productores en sembrarlos. Entonces, calculamos el rendimiento promedio de cada tipo y hicimos un precio diferenciado de estos maíces para incentivar a los productores a sembrar más de estos maíces y dar más
disponibilidad en el mercado de los maíces que estaban buscando los chefs. También esta área tiene sequía casi siempre, pero tiene sequía severo como mínimo 2 años de cada 5 años. Entonces, consideramos eso en el promedio de rendimiento para tener un precio de recuperación básica para los productores. Y aquí se muestra la misma información en una forma gráfica. Los precios de donde empezamos en 2014 fueron en base de mercados locales donde adicionamos $1 por kilo al precio para los productores y estuvieron felices con estos precios. Pero considerando el costo de producción completo, vemos que en 2014, en años de sequía, estuvieron perdiendo dinero y bastante. Y en los años óptimos, bajo este esquema de precios que estuvieron trabajando, apenas estaban recuperando su dinero en años óptimas. Entonces, la cosa es, eso tiene que ver con el ciclo de pobreza que vimos en muchos de estos pueblos. Considerando todos sus costos y el rendimiento promedio, con los nuevos precios de 2019 estuvieron perdiendo minas en los años de sequía y con la posibilidad de ganar en mejores años. Y eso fue algo que no supimos cómo iban a reaccionar los compradores, pero con todo documentado y entregado a los exportadores y restaurantes, sí recibieron eso y dijeron pues que podríamos mostrar que el precio se va a los productores y no a los intermediarios, se aceptaron y eso nos compruebe que realmente hay este mercado de conciencia que estamos buscando para este tipo de productor. Entonces, para terminar, nada más quiero decir que pues hay valor en estos maíces como recursos genéticos. Estos maíces nativos en todo México tienen como alelos de resistencia a enfermedades, tolerancia a sequía, calidades culinarios, pero también es el pueblo que tiene el conocimiento de cómo sembrarlos, cómo mantenerlos, cómo usarlos, que es muy importante en poder valorar estos maíces y conservarlos, porque realmente sin conservar las comunidades no se pueden conservar el maíz. Entonces vale considerar su valor cultural en estos aspectos de proyectos de conservación. Muchas gracias. Y puedo tomar preguntas si quieren, si hay tiempo. Sí, muchas gracias, Marta. Muy interesante. Tenemos la posibilidad de hacer preguntas por el chat y aquí las podemos ir viendo. Hay una pregunta de Mario Saborío que dice lo siguiente: ¿cuál es el nivel de endogamia en estas poblaciones de maíces en manos de pequeños productores autóctonos de Oaxaca? Pues eso depende mucho en la raza y comunidad. Como hay razas con más distribución en México donde vemos muy poco endogamia y hay unos que están muy restringidos donde hay más endogamia.
En general, se han hecho estudios de número de alelos en poblaciones y en general se va como arriba de 8 alelos por locos en estas poblaciones, pero algunos más restringidos hay como 4 alelos y hay hasta 20 en algunas poblaciones, pero es la cosa de in situ conservación, es que realmente hay muchos menos endogamia que en los bancos de germoplasma. No sé si eso es, es una buena respuesta o hay más detalle que quiere. Eh, yo creo que la respuesta está bastante completa. Tenemos otras preguntas, Marta. Tenemos a don Luis Barbosa que dice, buen día, excelente charla. ¿Hubo variabilidad en términos de sabor o preferencias por algún genotipo en particular? Pues hay mucha preferencia al maíz local, porque eso es, aquí están acostumbrados, pero hay diferencias, se han encontrado diferencias entre hombres y mujeres en sus preferencias. Las mujeres en particular buscan pues mazorcas de maíz que parecen fáciles de desgranar a mano y les gustan muchas veces maíz de color, maíz con grano más grande. Los hombres muchas veces están viendo el tamaño de mazorca, el rendimiento total, más que las cosas que realmente tienen que ver con la cocción. Excelente, gracias. Tenemos un comentario y una pregunta de Griselda Arrieta, quien dice, buenos días, gracias por la charla. Pregunta si encontraron diferencias genéticas entre maíces de distintos colores. Sí, como hay diferencias genéticas. No tengo toda la información a nivel populacional dentro de los pueblos donde hemos trabajado, pero hay bastante variación. Eso ha sido realmente la queja de los mejoradores, que hay demasiado variación, pero sí a veces los variantes más pues mines comunes tienen un poco menos variación porque han tenido un poco de cuello de botella y tal vez por eso rinden un poco menos. Claro. Kaylin Vanegas nos pregunta, dice, buenos días, ¿cuáles fueron las principales limitaciones que tuvo al trabajar con estos productores autóctonos? Pues la cosa que yo encontré como una extranjera y científica de un centro internacional es que no es posible entrar a un pueblo y empezar a trabajar con ellos así directamente. Por eso los colaboradores de estatales, científicos trabajando a nivel estatal, eran la manera de entrar en los pueblos y eso es algo que veo en general. Tiene que ser uno presentado por una persona de confianza para trabajar allá y pues después tiempo pues hagan confianza y es más fácil trabajar, pero en general son gente, si conocen que viene de buenas intenciones, son gente súper abierto, súper generoso, pero muchas áreas son muy alejados de carreteras, 2 horas, 2 horas y media en terracería, entonces realmente tiempo fue un parte y también pues recursos, porque pues muchas veces estos proyectos quieren ver elaborados, pero con poco dinero. Entonces, tuvimos que trabajar mucho para sacar las cosas y pues
pero fue algo muy bonito. Excelente. Luis Barbosa tiene una pregunta. También dice, respecto al uso del recurso fitogenético, ¿tuvieron que aplicar algún permiso para vender el grano a nivel del gobierno de México? Pues no tuvimos que tener un permiso, am, pero sí tuvimos unas preocupaciones y empezamos a poner en las bolsas un letrero diciendo, este grano está vendido para consumo humano y está vendido solamente por grano y no como semilla. Es ilegal usar este producto para reproducción como semilla, pero sí es una preocupación. Y pues hay algunos grupos indígenas en Estados Unidos que siempre muelen su maíz antes que se vende y es algo que también estuvimos pensando porque pues siempre hay posibilidad de mal uso. Ok. Eh, Gerardina Omaña pregunta, dice, buenos días, muchas gracias por la excelente charla. ¿Podría ampliar un poco sobre cómo se pondría en marcha la verificación del maíz nativo por expertos, así como del estatus de pequeño productor que comentó? Pues ha tomado mucho trabajo y realmente hemos tenido varias barreras, como tuvimos un proyecto donde recibimos financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, pero por um, algunos problemas de financiamiento de la Instituto Mexicano, quien iba a ser el ejecutor del proyecto, tuvimos que perder este proyecto, entonces no hemos realmente ampliado como quisimos, pero hay unos expertos de maíces nativos que llamamos los magos de maíz, que a nivel nacional conocen todas las razas y entre ellos sentábamos con ellos para tener la información básica en papel que podríamos llenar antes con los productores y pedirles traer muestras de cortes de su maíz y traerles para varios días de hacer la certificación y eso ya hemos empezado. Tenemos otra pregunta de Andrés Monge que dice, excelente conferencia. En términos de pérdidas, ¿cuál fue el principal problema? Pérdidas de grano, pérdidas como de gorgojos es una preocupación grande. Es algo que las mismas características que hacen los maíces nativos importantes para sus calidades culinarias están muy, muy atractivos a los insectos de almacenamiento. Entonces, eso ha sido lo más difícil porque muchas veces hay que juntar el maíz y esperar a encontrar comprador o esperar que el comprador consiga transporte, esperar que pagan, etcétera. Y todos estos pasos sin protección del grano eh, se hace un riesgo de pérdida de gorgojos y los mercados culinarios se ven muy importante no poner química porque cambia el sabor del maíz. Entonces, eso fue un reto grande. Muy bien. Creo que no tenemos más preguntas, Marta. Entonces, bueno, aquí hay una más de Griselda, quien dice, ¿podría explicar cómo se definieron las razas de maíz? ¿Es por morfología o por genética de cada una?
Pues es algo que realmente es una construcción de científicos. Los personas del pueblo muchas veces conocen nada más el maíz que tienen en su pueblo, entonces tienen nombres de su lengua materna o les llaman criollo blanco, criollo negro, etcétera. Entonces, esta de razas es más una construcción de científicos para diferenciar distintos tipos de maíz a nivel nacional y internacional. Entonces, es algo que, como por ejemplo, razas de perros, que es algo que está hecho por humanos, por su selección, pero tiene que ver con el ambiente en que crecen estos maíces. Entonces, hay mucha distinción en morfología entre regiones, pero también hay distinciones de tipo de grano, de su adaptación a sequía, lluvias, etcétera. Entonces, es un poco comprensivo en su uso y su adaptación. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera pues hacer una excitativa acá a los investigadores de la universidad y otros que están aquí presentes para tratar de hacer experiencias similares en nuestro país. Nos parece muy importante y estoy seguro que podremos contar con la asesoría de Marta si entramos en un proyecto de esa naturaleza. Muchísimas gracias, Marta. Gracias. Y puedo decir que, pues, este éxito viene de muchas personas, como hay varios científicos trabajando conmigo y no es solamente, no es mi expertise, pero de todos que viene esta plática. Muchas gracias. Gracias. Marta, si puedes poner en el chat tu dirección de correo electrónico, aquí lo están pidiendo. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, con eso pues daríamos por concluida esta conferencia. De nuevo, muchísimas gracias, Marta. Yo creo que fue una excelente conferencia. Aprendimos mucho y realmente ha sido un trabajo maravilloso el que has hecho.